y vimos algunas cosas. Vamos a ver si están despiertos, mis estimados jóvenes. Nada más preguntarles, ¿qué es un atributo de Dios por medio puntito? Profe. Ya, señor Chipantasi. Un atributo es una cualidad o característica verdadera de una persona. Muy bien, gracias, señor Chipantasi. Ya, profe. Regalémosle un medio puntito. Muy bien. Otra cosa, vimos al menos dos atributos de Dios. ¿Cuáles eran esos dos atributos en la última clase? Santidad, rectitud y justicia. Rectitud de justicia. Ya, muy bien, ahí por ahí se empataron, así es que no va a darles a nadie, ¿no es cierto? Apagará la música, mi estimado señor Chipantasi, creo que es usted. Que escuchamos ahí las bachatas, harto flow y todo, entonces, para concentrarnos, mi estimado. Vamos ahí, vamos a continuar. Vimos esos dos atributos, ¿no es cierto? La santidad, que quería decir que Dios no es tocado por el mal. Cuando hablamos de su rectitud y su justicia, estamos hablando de otro de los atributos de Dios. Dios no hace nada chueco, nada que nos dañe, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Él es recto y justo, no hace nada chueco. Vamos a avanzar en esta mañana, ¿ya? Y vamos a continuar con otro atributo de Dios. Estamos en la misma clase, por favor, chicos, ¿de acuerdo? Estamos en la misma clase y vamos ahí. Entonces, señor Chipantasi, con usted voy a empezar. Ayúdeme leyendo Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pesadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ya, resumiendo este versículo, lo que Dios está diciendo, o lo que se está diciendo aquí de Dios es lo siguiente. Se está diciendo que Él anuncia desde antes, desde siempre, lo que va a pasar, y eso va a pasar. Punto final. La última frase del versículo dice, mi consejo, lo que Él ha planificado, lo que Él ha planeado, permanecerá y haré todo lo que yo quiero, o en este contexto, todo lo que he dicho, ¿no es cierto? Todo lo que Él ha planificado desde siempre, eso va a pasar. Punto final. Eso significa que Dios es soberano. Por favor, señor Andy Quispe, ayúdeme leyendo Isaías 45, 23. Isaías 45. ¿Cuál dijo? El que está ahí, Isaías 45, 23, en tu pantalla, mejor. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se me doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Muy bien, los juramentos de Dios, lo que Él ha prometido que va a hacer, ¿no es cierto? No va a ser revocado, no va a ser cambiado, simplemente eso va a pasar, ¿está claro? Ahora, en la segunda parte del versículo nota lo que dice, que a mí, a Dios, ¿no es cierto?, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo que vemos aquí es un escenario donde Dios está de pie y el resto de personas, o es decir, todo el planeta, todos los seres humanos están postrados, arrodillados delante de el único Dios verdadero. Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que envió a Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados. Noten eso, chicos, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vemos que Dios, él planifica hacer algo y eso lo va a hacer. Él tiene control de lo que va a hacer y nada de lo que Él ha planificado se va a remover, va a ser revocado. Eso va a pasar. También vemos que Él es supremo en autoridad, Él es más grande en autoridad que todas las demás personas, por eso Él es soberano. Vamos a resumir esto en un concepto, por favor. Copien ahí, chicos. Soberanía significa, soberano significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. Copie, por favor.
¿Alguien alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que Él es el principal, Él es la persona principal del universo. Él es mayor que todos los demás, tiene más poder que todos los demás, tiene una posición superior a la de cualquier otra persona. Los presidentes están debajo de Él, los reyes están debajo de Él. Él es el rey supremo del universo. Por eso decimos que Él es soberano. Y como está sobre todo, ¿no es cierto? Porque es soberano, todo lo que Él ha planificado hacer, eso va a pasar, eso se va a cumplir. ¿De acuerdo, chicos? Esto de la pandemia, esto de lo que estamos viviendo ahorita, no está fuera del control de Él. Él está sobre eso, teniendo control de cada una de las cosas que pasan en estas circunstancias. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar, Pero, continuar. profe, Dígame. profe, pero es verdad porque algunos dicen que ya se acerca el fin del mundo, ¿no? Sí, todas estas señales indican Sí, que porque así dice la Cristo va Biblia. a regresar pronto, ¿sí? Y lo que nosotros deberíamos de hacer es tomar esto como una oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él como la única persona que puede salvarnos. Por eso envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Lo único que te pide Entonces sí mismo ya es viene, pecados y cree en Jesucristo. Dime. entonces ya mismo se acerca el fin del mundo, ¿no es cierto? Ajá, con la venida de Cristo viene todo lo que está escrito en el Apocalipsis, ¿sí? Ujú. Pero no hay que tener miedo. Lo que yo les animo es que no tengan miedo. Dios te da una alternativa. Puedes vivir todas las cosas horribles que pasan cuando Cristo se lleva a su iglesia aquí, ¿no es cierto? Pero también te da la oportunidad de arrepentirte y ser salvo de todas esas cosas y vivir eternamente con Él en el cielo y no sufrir nada de eso. Entonces hay esperanza en el mensaje de Cristo, en que Él murió por tus pecados y que por Él puedes tener salvación de todas estas cosas, ¿no es cierto? Y vivir una vida eternamente junto a Él. Y nota que todo lo que pasa en este mundo solamente es Dios tratando de motivar a la gente a buscar de Él, a encontrarse con Él, ¿sí? No es nada más que eso. Entonces, piensen en eso, chicos. Ya, vamos a continuar. Si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla con toda libertad, ¿de acuerdo? Nada más antes de pasar al otro atributo, recuerden que no es necesario que copien los versículos completos, solo apunten la cita bíblica nomás debajo de cada atributo, ¿no es cierto? El siguiente atributo que vamos a ver es el atributo de la eternidad de Dios. Escriba, por favor, ahí. El siguiente atributo es la eternidad de Dios, ¿ya? Y es, por favor, Joel Pinán, ayúdame leyendo Isaías 44:6. Claro, ahora dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ya, excelente, gracias Joel. ¿Qué es lo que está diciendo Dios de sí mismo? El Rey de Israel, el Redentor de Israel, Jehová de los ejércitos, son nombres de Dios, ¿no es cierto? Él dice, yo soy el primero, ¿de acuerdo? Yo soy el primero y yo soy el postrero, es decir, el último. Y fuera de mí no hay Dios. Lo que está diciendo la Biblia en este caso es que Dios es el primero en existir y es el último que va a existir. Es decir, Dios ha existido desde siempre y va a existir para siempre. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que significa este versículo. Por favor, señor Ruilova, ayúdeme leyendo Isaías 43:13 de la pantalla, por favor. Aún antes que hubiera días yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. ¿Quién los probará? Aún antes de que haya día, yo existía. Es lo que dice la Biblia. Aún antes de que exista el día, yo ya existía. ¿De acuerdo? Esa es la eternidad de Dios. Antes de que todo existiera en el mundo, el que ya existía primero que todos era Dios.
¿De acuerdo, chicos? Entonces, resumamos la eternidad de Dios de esta manera. Dios es eterno. Nunca ha habido un tiempo en que Él no existía. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin. Escriban, por favor, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala nomás. O sea, Lisen, lo que quieres decir es que jamás después del fin del mundo no va a haber otro Dios solo que Él. Sí, exactamente. Solamente Dios ha existido desde siempre y hasta siempre, por siempre y hasta siempre. Otra pregunta, profe. ¿Tiene otra pregunta, señor Chipantasi? ¿Por qué tiene que pasar algo malo para necesitar de Dios y solo cuando pasa algo malo lo buscamos? ¿Y por qué no lo buscamos todo el tiempo? Bueno, es la pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y ser sinceros con eso. La verdad, mis estimados jóvenes, es que así somos. En palabras criollas somos yumis. Dicho de otro modo, somos necios. Nosotros no entendemos por las buenas. Solo pónganse como ejemplo nomás sus estudios, ¿no es cierto? ¿Cuándo los jóvenes realmente están arrepentidos de no haber estudiado todo el año? La mayoría de los jóvenes están llorando. Bueno, ahorita se van a salvar, pero en circunstancias normales están llorando en los supletorios, en los remediales, en el examen de gracia y llorando ahí con sus pobres padres y diciendo, profesores, por favor, denles un chance a nuestros hijos. Porque somos llevados por el mal, no entendemos, ¿no es cierto? No entendemos y no hacemos lo que Dios nos pide desde el inicio. Y simplemente tenemos que golpearnos durísimo contra el piso para poder arrepentirnos y buscar de Dios. Sería mejor si nosotros por las buenas obedecemos a Dios, pero normalmente no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque nosotros llevamos pecado dentro de nosotros, nacemos con una naturaleza pecaminosa y estamos siempre con una tendencia hacia el mal. Siempre queremos hacer lo malo, siempre estamos tendiendo a hacer lo malo. Es por eso, mis estimados jóvenes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Chévere, está súper amena esta clase. Vamos a continuar, por favor. La inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Por favor, anote, ese es el siguiente atributo de Dios, la inmutabilidad de Dios. ¿De acuerdo? Por favor, vamos en este caso, señorita Jessica, ayúdeme leyendo Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ya, lo que dice la Biblia es que Jehová no cambia. Jehová no cambia. Por esto, hijos de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, no habéis sido consumidos. Lo que la Biblia nos enseña aquí es que Dios no cambia. Y Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel, los hijos de Jacob. Él les dijo que iba a hacer de ellos una gran nación, pero ellos eran pecadores como nosotros, necios, yumis. ¿Y sabes qué? Y solamente porque Dios no cambia lo que Él promete, los pactos que hace en su palabra, ¿no es cierto? Es que ese pueblo no ha dejado de existir, no se ha extinguido y sigue con vida y sigue existiendo a pesar de todo lo que le ha pasado a lo largo de toda la historia. Dios no cambia. Eso significa que Dios es inmutable. El siguiente versículo, por favor, Jefferson. Karim. Inmutabilidad. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para
asirnos de la esperanza puesta adelante de nosotros. Ya, verás, lo que esto dice es que, verás, aquí en esta parte dice que Dios interpuso juramento para que por dos o tres cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Esas cosas, ese juramento que Dios ha hecho, es el salvarnos a través del Señor Jesucristo. Y eso no puede ser una mentira porque Dios no miente, porque Él no cambia. ¿De acuerdo? Por eso, todo lo que dice la Biblia respecto a nuestra salvación es únicamente a través del Señor Jesucristo. Y eso no va a cambiar. Así como no cambió la promesa que tenía con Israel, no ha cambiado la promesa que ha dejado en cuanto a la salvación para ti y para mí. Eso no puede cambiar. Dios no cambia. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos diciendo que Dios nunca cambia su naturaleza o su propósito. Escriba, por favor. El siguiente atributo de Dios que vamos a ver, entramos en los tres omnis de Dios, ¿no es cierto? Y el primer omni de Dios es la omnisciencia, ¿de acuerdo? Por favor, señor Anthony, ayúdeme leyendo Job 34 a 34:21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿Ya? Resulta que Dios puede ver todo lo que hace el hombre, eso significa que ve todos sus pasos. Él puede ver absolutamente todo de ti, todo de mí, todo de todas las personas en el mundo. Si podemos traducir un poquito este versículo, diríamos que Dios me conoce, Dios conoce mis actividades, Dios conoce mis tiempos de descanso, mis pensamientos, mis palabras, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que conoce? Mi corazón. Mucha gente piensa que es buena solamente porque no hace cosas malas con sus manos o por ahí no dice cosas malas con su boca. Pero mucha gente que no hace ni dice cosas malas tiene su corazón podrido. Tiene dentro de su corazón un montón de cosas, ¿no es cierto?, que no le agradan a Dios, odio, resentimiento, rencor, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas las conoce Dios. Dios sabe lo bueno que haces, lo sabe lo malo que haces, sabe lo que está dentro de ti, lo que nadie más sabe, eso lo sabe Dios, porque Él lo sabe todo. A eso nos referimos cuando cuando decimos, hablamos de la omnisciencia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, resumiéndolo en un pequeño concepto, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos diciendo que Dios sabe todas las cosas presentes y futuras y nada lo toma por sorpresa. ¿Listo, chicos?